Bueno, muchas gracias a Nostra Aet Mundi por haberme invitado a mí. Ya sabe María José que hay veces que tuve dudas de venir o no venir, porque yo soy una de Bellas Artes en fiesta ajena, entre historiadores. Entonces, al final dije, ¿por qué no? Sí, desde que tengo uso de razón en mi trayectoria profesional, yo estoy vinculada con este beato, con este manuscrito, desde el principio. Entonces, el título que se puso fue este: El beato de San Pedro de Cardeña, fragmentación y dispersión. Pero sinceramente, si tuviera que volverlo a hacer, sería este: sobre el códice de las hipótesis. Porque no hay manuscrito, códice que haya tenido más conjeturas, múltiples, y se han convertido, gracias al trabajo de muchos investigadores, en teorías que se sustentan gracias a esas horas y horas de muchos profesionales historiadores que han intentado descubrir qué es esto. Entonces, de todos los manuscritos que se podían comentar, nos quedamos con el beato porque el beato es uno de los más típicamente españoles, hispanos. Hay muchas reproducciones de Biblias y otros, pero el códice, el beato, es especialmente importante. Entonces, este es el nombre genérico con el que se le conoce. Y Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, es el primero que puso nombre a estos códices con el nombre de beato. Pero beato, ¿quién es? Es un personaje histórico, y a pesar de ser histórico, tiene uno de los perfiles más indefinidos que existen. Luis Vázquez de Parga dirá: más de lo que se sabe de la vida de beato, deberíamos hablar de lo que no se sabe de su vida. Lo único que, no sé si conocen algunos lo que es un beato, está unido al monasterio de Santo Toribio de Liébana, que al principio se llamaba de otra manera, San Martín de Turieno. Pero yo creo que todos conocen este lugar y todo lo que tiene que ver con él. Pues de la vida de beato realmente no se conoce nada, menos una cosa importante, y es el enfrentamiento que tuvo con Elipando. Él es el que le puso en la historia, tenía un enfrentamiento teológico con él. Elipando decía, defendía el adopcionismo. ¿Y el adopcionismo qué significa? Pues defendía que Jesús era hijo adoptivo de Dios. Esto era una herejía en el imperio de Carlomagno, y Beato luchó vehementemente contra esta idea. Pese a la modestia que tenía este hombre, esa lucha que tuvo con Elipando le valió una defensa grande dentro del poder político cultural asturleonés. La disputa, que parecía que era personal, en el fondo no lo era. La disputa era descubrir qué facción del cristianismo podía atribuirse el reconocimiento de considerarse la verdadera Iglesia, lo mismo que ocurrió en el siglo IV. Quienes leen el comentario de Beato, este códice, podrá descubrir hasta qué punto lo que le interesaba era el personaje central del Apocalipsis de la salvación humana, era mostrar quién era Jesús de verdad. Entonces, los beatos no solo destacan por tener un texto importante, sino por el valor histórico que tienen y artístico sus miniaturas. No se pone en duda que ya inicialmente este códice estaba planteado para que tuviera imágenes. El beato estaba compuesto, Beato hizo 12 libros, en esos libros se incluía un texto, un trozo del fragmento del Apocalipsis, seguido de una ilustración y luego del comentario que hacía Beato sobre ello.
A la obra de beato se le han atribuido muchas funciones. Una de ellas, pues la litúrgica, pues que era importante que se leyera en los oficios de Pascua a Pentecostés, se tenía que leer el Apocalipsis. Pero si hay una función importante, la vuelve a repetir beato, y es para la edificación del estudio de los hermanos. ¿Por qué es importante esto? Porque la imagen se convertía en ayuda para el texto y servía para que los monjes memorizaran lo que estaban leyendo. Si algo puede ser importante, si un códice se puede considerar importante, es por el número de reproducciones que tiene. Y a lo largo de los siglos, desde luego, los beatos son el mejor exponente. Se han ido reproduciendo a lo largo de los siglos, desde el siglo VIII, X, XI y al final XII, XIII. Y se han convertido en algo importante porque, a pesar de que el estilo ha ido modificándose con el tiempo, también la función, lo que al principio era utilizado en los monasterios, significaba ahora tener un beato, era un objeto de mucho valor, porque hacer un beato no era nada barato. Eso significaba que tenía que estar patrocinado. En muchas ocasiones era por gente pudiente, tanto del clero como de la vida civil, pero en muchas ocasiones también era por patrocinio regio, tanto de reyes como de reinas. Entonces aquí tenemos, digamos, es el protobeato, es la forma más primitiva de los beatos de Liébana. Eran tesoros bibliográficos importantes que muchos monasterios tenían guardado. Los estudiosos, ha habido muchos estudiosos y han hecho, digamos, como una especie de familias de beatos. De todos los que hay, porque entre fragmentos y códices habrá unos 36. Entonces, han hecho digamos, como unas genealogías, y hay un grupo que llaman bloque 1, que es que el texto y la imagen es más reducida. Y luego hay otro bloque, el bloque 2. Se han tenido en cuenta el texto como las imágenes, y de ese bloque 2 a su vez se ha dividido en bloque 2A y bloques 2B. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro beato está dentro del bloque 2B. Este es el beato del Museo Arqueológico Nacional. Hemos hablado del patrocinio regio. En esto se nota. Tiene un tamaño que se llama de atlas, porque pues calculen 50 centímetros, 48,50 por 33. ¿Qué significaba esto? Que estaban hechos en pergamino, cada folio, cada piel de pergamino era un folio solo, doblado por la mitad. Eso supone que necesitaban muchos animales para hacerlo. Entonces no estaba, pues la economía tenía que ser muy alta para poderse hacer este tipo de códices. Este beato en concreto está hecho con una piel muy bien trabajada y, como hemos dicho, muy grande. Y el tipo digamos, la letra es carolina de transición al gótico. Entonces, sobre este beato se ha escrito muchísimo. Y esta tarde, ¿qué es lo que es importante? Pues saber en qué escritorio se hizo, saber la procedencia y la trayectoria que ha tenido este códice en particular. Pues bueno, aquí empiezan los problemas, porque si hasta ahora podíamos trabajar con documentación y con cosas que son tangibles, a partir de ahora empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no hay documentación escrita sobre este beato. Todo lo que se tiene en algunos códices, los propios escribas y los propios miniaturistas ponían su nombre. En otras ocasiones, dentro del códice, en la guarda o en la contraguarda ponían algunas notas. Vamos a ver un ejemplo, no de este códice. Este es el que se guarda en el beato de la Biblioteca Nacional. No se ve muy bien, pero aquí hay como una hoja y hay anotaciones.
Pues eso es típico en algunos códices, pero es que el que estamos hablando esta tarde no tiene ninguna sola anotación, y no solo eso, sino que cuando se tuvo que restaurar parte del original, fue laminado para que tuviera consistencia la restauración. Entonces no tenemos dentro del propio beato ninguna señal que nos indique ninguna información fiable. A esto hay que pensar cómo sabemos en dónde se hizo este beato. Pues bueno, los investigadores haciendo estudios codicológicos, estudios iconográficos, estilísticos, pensaron que el monasterio que tenía más importancia en esa época era el de San Pedro de Cardeña, aunque hay otros investigadores que dicen que fue Toledo, pero bueno, generalmente ahora se piensa que fue en el monasterio de San Pedro de Cardeña donde se hizo este códice y otros beatos más, no fue el único. Entonces, podemos pensar que el escritorio estaba en este monasterio. Pero una cosa es dónde se hace un códice y otra es luego la procedencia, de dónde viene. Pues volvemos otra vez al mismo problema que al principio. No hay ninguna documentación. Lo que comentaba antes, es un tesoro encontrar algún documento que te diga algo. Pues no se tienen. Ninguno de los tratadistas antiguos sobre el monasterio de Cardeña recoge que existiera un beato con las características del de San Pedro de Cardeña. Sí que aparece mencionado una exposición del Apocalipsis del siglo X, pero tampoco se sabe dónde está, ni es el que corresponde por fecha a este códice. Entonces, si a esto añadimos otro problema que viene dicho por Francisco de Berganza. El abad Francisco de Berganza, en las Antigüedades de España, ya marca que hay un problema. Y el problema es los códices que ahora parecen medio rasgados en la librería. Estamos hablando del siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII un abad está diciendo que hay problemas con los códices. Y vamos a leer lo que dice la posible causa de que eso ocurra. Después que se introdujo en España el utilísimo artificio de la imprenta, habiendo visto que los antiguos libros de mano se hallaban ya de mejor letra, los monjes desistieron del plausible ejercicio de escribir, lo que se había hecho durante tantos siglos. Y otros, no advirtiendo el respeto que merecían dichos libros antiguos manuscritos, por juzgar que ya no eran necesarios, los deshojaban para hacer cartones con que aforraban otros libros que no hicieran mucha falta, aunque no se hubieran impreso. Creo que de este modo se desaparecieron y malograron muchos libros que escribieron los monjes de esta casa. Y juzgo que hubieran perecido todos si no se hubiera tomado la providencia de cerrar en el archivo los que han quedado. Con harto dolor de mi corazón, dice este buen hombre, vi en una librería aforrados libros de poca importancia con pergaminos en donde estaban escritos los concilios de Toledo. En el siglo XVIII ya había problemas. ¿Quién decide lo que vale y lo que no? ¿Qué es importante restaurar y qué es bueno de cambiar y mejorar, como las pinturas que forraron o pusieron yeso y las quisieron mejorar? ¿Hasta dónde llega la preservación y dónde empieza la modernidad? ¿Qué es mejor? ¿Qué no? ¿Quién lo decide? Bueno, pues a esto, que yo llamo vandalismo interno, porque es muy fácil echar las culpas a los ajenos cuando hay veces que uno mismo no tiene el cuidado necesario del propio patrimonio.
Pues al vandalismo extraño, propio, el extraño. Tantas veces que hemos hablado de lo que ha ocurrido, los factores externos, el famoso problema de la desamortización. Los monasterios fueron incautados no solo de piezas de arte, pinturas, retablos, también montones de códices y montones de libros. ¿Y qué pasa con miles y miles de códices? Pues en la desamortización nos vamos a referir a dos. Los que estaban en San Pedro de Cardeña, los pocos que quedaran, más los de San Millán de la Cogolla, todos fueron a Burgos. Allí se quedaron estos bienes en la ciudad de Burgos. En las listas del monasterio de Cardeñas no aparecen más que 12 manuscritos, una lista de 12 manuscritos y unos 2000 libros. El beato no aparece por ningún sitio. ¿Y qué pasa con San Millán? Cuando hubo la desamortización e hicieron el listado, sí que aparece. En el número 8, en ese listado número 8, aparecen 2 beatos. Pero esos 2 beatos son del siglo X y XI y se sabe cuáles son. Uno es de la Real Academia de la Historia y otro es el emilianense que está en la Biblioteca Nacional. Y en el número 10 aparece otro en folio mayor de la misma exposición y de letra del siglo XII, que sin duda debió de ser copia de alguno de estos 2 anteriores. Aquí aparece un códice, no sabemos cuál es. Entonces hay 2 investigadores, Sánchez Mariana y Gregorio de Andrés, que decidieron que el mejor candidato de estos que salían de San Millán era o el de Manchester, que se conserva en Manchester, o el del Museo Arqueológico Nacional. El de Manchester no podía ser porque se vendió, entonces decidieron que ese códice que aparece en el número 10 tenía que ser el de San Pedro de Cardeña. Y hay una procedencia. Unos investigadores dicen San Millán de la Cogolla. Pero aquí viene otro nuevo problema. Empiezan a haber documentación escrita de que existe un beato en el Museo Arqueológico Nacional. Y hay 4 documentos. El primero es el expediente de ingreso de ese beato en el Museo Arqueológico. El segundo lo hace Gustav Loff, que es justito después, que ve en uno de los viajes que hace, comisionado por la Academia de Viena, lo ve y hace un escrito que está en la Biblioteca Patrum. Posteriormente, en 1871, Juan de Rada y Delgado y Juan de Malibrán, 2 comisionados de recoger todos los, digamos, las obras, le presentan al ministro esta memoria dando cuenta de todas las adquisiciones hechas por este museo arqueológico. Y finalmente está Narciso Sentenach, que realmente es el que más información nos dio. ¿Qué problema tenemos? Pues que hay 4 documentos con una información totalmente contradictoria. No repiten lo mismo. Entonces, hablan de identificación del códice, hablan de fechas, hablan de procedencias, hablan de estilo. Pues resulta que en esos 4 temas no coinciden. Unos se agrupan en unos términos y otros en otros. ¿A quién hay que hacerle caso? Por ejemplo, en el expediente pone que era un libro de horas cuando era un beato. Y es la ficha técnica que cuando un museo recibe tiene que hacer una ficha. Y en esa ficha ya hay informaciones que no concuerdan para nada con el resto. Entonces, problema, que una vez estudiados estos 4 documentos, tenemos los siguientes problemas. La primera observación es, en el expediente, que es en el primero, pone 1867, que ingresó en el Museo Arqueológico. Bueno, la mayoría dice que fue en el 69, no sería importante, pero sí que hay un dato curioso que creo que deberíamos de tener en cuenta, y es que, no sé si lo reconocen, esta es la fachada del Museo Arqueológico Nacional.
Pero es que este museo, cuando ingresó este códice y otras muchas piezas, no estaba construido todavía. Se empezó en 1867 a construirlo y se terminó en 1893. ¿Qué pasaban con todas las piezas? Pues que estaban en el Casino de la Reina, en este otro edificio. O sea que ya empezamos con que no tienen ubicación real. Empiezan en un sitio y hasta 1893 no van al Museo Arqueológico Nacional. Esto es una de las cosas, pero podemos mirar otra. Por ejemplo, es clasificado, como hemos dicho, como un libro de horas cuando otros 3 investigadores dicen que no, que es el comentario sobre el Apocalipsis. Las fechas tampoco coinciden, aunque en eso son más o menos parecidas. Entre el siglo XI y siglo XIII se acercan más a la realidad. Y otro cuarto tema, la procedencia. Ya hemos visto que unos investigadores dicen que San Millán por esa lista. Pero es que ahora, si vamos a estos documentos, resulta que hay 2 investigadores que dicen que fue San Isidoro de León, de ahí procede. Y hay otros 2 que dicen que San Pedro de Cardeña. ¿Por qué dicen San Isidoro? ¿Porque les parece el estilo más cercano? La verdad es que quien hizo la ficha, no sé cuáles fueron sus argumentos, pero bueno, pone San Isidoro. Y sin embargo, hay otros que dicen San Pedro de Cardeña. Nos vamos a fijar en esto de San Pedro de Cardeña. ¿Por qué? Porque resulta que la primera vez que realmente podemos decir que este beato existe oficialmente es porque el gobernador de la provincia de Burgos entrega a estos 2 comisionados que hemos visto, que son Malibrán y Juan de la Rada y Delgado. Ellos van recogiendo por toda España, digamos, por todas las provincias, van recogiendo piezas. Pues este gobernador, que se llama Sanguinetti, les entrega, pero no en Burgos, se lo entrega en Santander, porque él pasa de ser gobernador en Burgos a gobernador en Santander. El beato se lo lleva con él. Entonces, ¿por qué se lo lleva? No lo sabemos, pero él lo devuelve en Santander. Y no solo devuelve ese beato, sino que ofrece una nota de objetos que podrían encontrarse en Burgos. La cuestión es que si lo hizo de buena fe, voluntario, forzosamente, porque claro, había un decreto oficial que se tenía que devolver todas las piezas. Entonces, sea como sea, el gobernador dice que ese beato es de San Pedro de Cardeña. Lo devuelve a los comisionados se lo llevan a Madrid, al Casino de la Reina, y cuando el edificio está hecho pasa al Museo Arqueológico Nacional. Esa es la trayectoria. El problema, otro problema más, no sé si soy buena ponente porque solo doy problemas. La cuestión es que cuando aparece ese beato o desaparece, porque no consta en ningún sitio. Desde el siglo XVIII no se sabe nada y al principio del XIX oficialmente, pero es que cuando aparece oficialmente, como nos ha comentado, está totalmente destrozado. Es la única cosa en la que todos los investigadores se ponen de acuerdo. El destrozo tan grande que el pobre manuscrito sufrió. Voy a repetir las palabras concretas de Centenach. Lo que ocurre con este volumen, es verdaderamente lamentable, dice, lo que ocurre con este volumen, pues conservando sus pastas ha sido horriblemente mutilado, llegando en muchas hojas hasta haberse recortado, o sea que no solo arrancaron, hubo tijeras.
Entonces, cuando entra en el Museo Arqueológico este manuscrito, está totalmente fastidiado. No tengo fotos, no he podido conseguirlas, pero esto es otro beato. Ya se ve aquí que faltan, se recortan, se cogen. Como son muy golosos, son piezas relativamente manejables de llevar de un lado a otro, pues quien lo tiene, si le parece interesante una pieza, pues la recorta, igual la cuelga de algún sitio. Y esto es lo que pasó con el beato del Museo Arqueológico Nacional. Fue un auténtico desastre lo que sufrió. En 1962 José Giannini, que pasa y ve también otra vez a este códice, además de decir lo mal que se encuentra, hace una recomendación muy importante, y es que se haga una restauración. ¿Por qué? Porque seguía habiendo folios sueltos. Y aunque estaba en una institución pública, ¿quién sabe lo que pasa con las hojas? Nos pasa en casa a cualquiera. Pues también podía pasar. Y recomienda, por favor, restauren este códice. Lo dice en 1962. Se hace en 1974-75. Han pasado un tiempo, pero finalmente se hace, y lo que se hace es intentar preservar lo mejor posible, arreglar las hojas que unas están arrugadas, dobladas, rotas. Se intenta que sea firme, con una encuadernación que se sabe que no es del siglo XII, es posiblemente del siglo XIV por los indicios que tiene, pero bueno, se restaura realmente lo mejor que se puede. Esta es la restauración del beato. Así aparecía y así se tenía, y la restauración es sólida, pero hay un problema, que cuando se hizo la restauración solo se fijó en que fuera sólida, que estuviera bien hecha, pero no se hizo ningún estudio ni codicológico ni iconográfico. ¿Qué significó eso? Yo la primera vez que vi este beato con Ángela Franco, que era la del departamento, la directora del departamento de medieval, me permitió verlo, pero cuando yo lo vi, que era una preciosidad de códice, resulta que empiezas a pasar hojas y estaban todas mal puestas, no tenía ningún sentido. ¿Qué pasa? Se había hecho una buena restauración, pero el estudio previo no se había hecho. ¿Qué pasa? Yo hice mi pequeño granito de arena, que fue los artículos, pero al final, posteriormente, en 2001, cuando se ha hecho el facsímil y se ha hecho un estudio en condiciones, se ha reorganizado todo y se ha puesto como en teoría tendría que ser. Este es digamos, el que más ha hablado de este códice y el que más información nos ha aportado. Porque tenemos el beato en el Museo Arqueológico Nacional, está allí, pero ¿y qué ha pasado con las hojas sueltas? Con todo lo que se ha perdido. Porque una de las que hizo el estudio codicológico calcula que el 40% de ese manuscrito ha desaparecido. 40% es mucho. Entonces, había hojas sueltas. Este autor ha hablado de la posibilidad de saber dónde estaban las hojas, alguna de las hojas sueltas. Dice que el que había sido embajador de Rusia, Shevich, entonces fallecido, había adquirido bastantes páginas de este códice, y aunque las había ofrecido al Estado español por su mismo precio, lo que había pagado él, pues lo ofrecía. No había encontrado eco a su ofrecimiento. O sea que este hombre ofreció al Estado esas hojas para que estuvieran con el códice, pero no pudo ser. ¿Dónde terminaron estas hojas? Una de dos: o son las que todavía no sabemos dónde están, o son las que fueron, digamos, recorriendo países. ¿Dónde empezaron? En París. En París, con este hombre, Victor Martin Leroy. Él era coleccionista,
muy digamos, asociado al Museo del Louvre. Donó muchas de sus piezas a ese museo en 1914. Luego, a su vez, la hija de este hombre se casó con Joseph Marquet de Bacelot, que se ocupó de seguir manteniendo esas hojas, era un especialista en medieval, se incorporó al Louvre y es el que hizo, digamos, un catálogo de todo lo que había tenido su suegro. Pero no terminó aquí digamos, el recorrido, porque después estas 15 hojas que tenían estos coleccionistas particulares, que no sé, generalmente quien dedica de su dinero tiene que ser muy amante del arte, pero a su vez, ¿dónde está, digamos, la línea de me gusta el arte pero estoy participando de algo que es bueno o malo? Ahí está la cuestión personal de cada uno. Ellos lo vendieron a su vez al Metropolitan. Este es el Metropolitan de 1880. Todo el mundo ya conoce el Metropolitan de ahora. Pero así era al principio el Metropolitan. Y aquí terminó las 15 hojas a través de otra persona que se llamaba... No me lo sé de memoria, por eso tengo que mirarlo. Moatí. Moatí fue otro coleccionista que gastó muchísimo en tener códices, manuscritos, libros de arte. Hizo una colección de 40.000 piezas, 40.000 libros, pero la vendió en 1991 y es justamente cuando el Metropolitan las adquirió. Y fue porque William Wilson, que es director de Michael David Well, es el departamento de arte que pone dinero para comprar este tipo de piezas, insistió e insistió que cogieran estas piezas y las compraron. Y es tanto el interés que pusieron que en el boletín del museo de este año, de 2002, el boletín fue para explicar, dedicado exclusivamente a estas hojas que habían conseguido. Tenemos 15 en el Metropolitan, pero es que sigue habiendo alguna hoja suelta. Otras están en una colección particular, exactamente en la Biblioteca Francisco de Zabálburu y Basabe. No se sabe cuándo, nada tiene que ver con el Chevich, va por otro camino, pero no se conoce cuándo se compró. Yo entiendo que como este hombre empezó a hacer la biblioteca sobre 1860, hizo este edificio entre 1872 y 1877. Este edificio se terminó antes que el Museo Arqueológico Nacional. Pues hay mucha gente que se dedica porque le gusta este tipo de bibliotecas personales. Pues todavía tienen una hoja y media en su biblioteca, que la conservan muy bien. ¿Cuántas hojas andan por ahí? No se sabe. Hay una, este es Zabálburu y Basabe, hay una en concreto que se ha adjudicado siempre, o un investigador, Yarza, que hay una pieza que está en Gerona, una miniatura, que al principio se consideraba que era de este beato, porque está suelta también. Pero últimamente, en los estudios últimos que se hicieron sobre este beato, Ángela Franco ha considerado que no, que esa miniatura posiblemente sea de otro códice que no se sabe dónde está, desaparecido, pero que no es parte del Museo Arqueológico Nacional. ¿Por qué pongo esto? Porque gracias a Nostra Mundi, en su archivo ya constan 3 beatos, el de las Huelgas, el de San Pedro de Cardeña y el de Beato de San Miguel de la Escalada. Pero es que no solo son estos los que están desaparecidos, nada menos que hay 5 más, todos del siglo XII-XIII, están fuera
de nuestro territorio, estos 5, que algún día seguro que están dentro del archivo. Estos 2 de aquí, está en Londres, en Manchester, y estos 3 en la Biblioteca Nacional de París. Por una parte tengo que agradecerles porque han hecho un trabajo encomiable de poner en la web todos estos códices que de otra manera sería imposible conocerlos, imposible investigarlos. Cuando yo hice mi tesis, todo eran microfilms en blanco y negro, archivos, vete de un archivo a otro, míralo, una hojita. Vamos, ahora es una maravilla investigar, pero todos los que me han precedido realmente hay que ponerles un monumento, porque es horas y horas de estudio de ir a un sitio, de ir a otro. Ellos lo tienen colgado en la página web y seguro que Nostra Aetat Mundi dentro de poco los incluirá. Y yo ya termino. Desde mi pasión por los beatos, con la forma de verlos de un artista, termino con esto. Nuncupatio. Nuncupatio significa una forma de dedicatoria. Así empezaba el comentario al Apocalipsis del Beato de Líbana, con esta palabra, nuncupatio, y es la que yo empleé para esta exposición. Aquí están colgadas un beato, el beato del siglo XXI, a través de la mirada de un artista del siglo XXI, agradeciendo a los monjes y las monjas que durante tantos años han estado trabajando para preservar la cultura y el arte. Y con esto me despido. Muchísimas gracias.